Excelente. Ahora sí. Bueno, como les iba diciendo, vamos a considerar un superfilum, el filum Coelminta, que agrupa estos filum que ustedes están apreciando en la pantalla. Pero no solo eso, sino que estamos entrando en un nivel de organización y de complejidad superior hasta lo que vinieron viendo hasta ahora. Vieron porífero, vieron nidario, platelminto, blastocelomado. Aquí estamos entrando a considerar los verdaderos celomados. ¿Se acuerdan, si lo han visto en la clase, que el celoma marca una diferencia extraordinariamente grande en el tema de la organización de los invertebrados? Recuerden que el celoma es una cavidad secundaria cuyos órganos y pared del cuerpo están revestidas por peritoneo. Esa es la característica principal del grupo. A partir de ahora, la complejidad empieza por eso, ¿sí? Estos grupos de coelmito están, como ustedes pueden apreciar ahí, relacionados por una larva, que es común a ellos, y por ciertos caracteres morfológicos y funcionales. Por una cuestión de tiempo y de organización, nosotros vamos a considerar únicamente el filum anulata para la clase, ¿sí? Sipunculio y Equiuria, que son grupos secundarios dentro del grupo, este año no lo vamos a considerar. Vamos a dejar de lado, no son grupos tan importantes respecto de la biología, ecología y taxonomía, son grupos relacionados a los anelios, pero lamentablemente no vamos a tener tiempo de desarrollarlo como habitualmente se hace. Tenemos que la importancia del grupo reside en la cantidad de especies vivientes que tenemos y las características que alcanzan valores de biomasas altos, como dice ahí, son significativos depredadores o recicladores de la materia orgánica. Si yo tuviera que elegir entre estas características, me quedo con la última expresión que dice recicladores de la materia orgánica. Y ahora vamos a ver por qué tienen especial importancia desde ese punto de vista. Por lo general se los agrupa en dos categorías que son los clitelados y los no clitelados. Se ven la clase poliqueta, vamos a ver ahora poliquetos, oligoquetos e irudinios. Afanoneura y Misostoma son grupos menores que tampoco los vamos a considerar en esta clase. Solamente vamos a trabajar a nivel de poliquetos, oligoquetos e irudinios. Uno en la categoría de no clitelados y otros dos en la categoría de clitelados. ¿Por qué hablamos de clitelados? Dada la presencia de este órgano, es un órgano glandular que está ubicado casi siempre en la mitad anterior del cuerpo del animal, más relacionado a la boca y a los primeros segmentos del cuerpo. Es glandular y tiene una actuación directa en los procesos reproductivos. En el caso de las lombrices los vamos a ver siempre. ¿Alguna vez habrán tenido una lombriz en la mano o habrán ido de pesca o lo que sea, han contactado de alguna manera con una lombriz? Se ve perfectamente todo el tiempo que tiene este pequeño anillo de color amarillo claro, que es el clitelo, ¿no? Es fundamental a la hora de la reproducción, como les comentaba, porque es el órgano que forma el cocón o estructura de protección de los pequeños huevos, digamos, ¿no? Cuando se produce el fenómeno del cruzamiento entre dos individuos. Dentro de las características generales, estas son las que nos interesan tener en cuenta fundamentalmente. Lo vamos a ir viendo parte por parte, pero hay criterios para rescatar. ¿Ven el puntero?
Sí, profe. Bien. Sobre todo voy a hacer hincapié en esto que está aquí, en la simetría y en el fenómeno de metamería, que me parece que marca una diferencia con todo lo que hemos visto hasta ahora y con lo que vamos a ver después, a lo largo del desarrollo de la asignatura, ¿sí? En las divisiones del cuerpo, que también tienen características especiales, la característica de la larva trocófora, sobre todo, ocupan todos los biotopos imaginables en el mar, aguas continentales y tierra. Y además, un criterio que les puede resultar un poco extraño quizás, que se han convertido en arborícolas. Y además existen formas parásitas. Bueno, lo del parasitismo no es tanto, pero lo de vivir en un medio arborícola tiene que ver con todo el sedimento, sobre todo de tierra, que se acumula en las brácteas o en los puntos, en los ángulos que determinan las ramas secundarias y terciarias donde se acumula tierra. Ahí, de alguna manera, han llegado a conquistar también las pequeñas lombrices, que son especies distintas a las que estamos acostumbrados a ver nosotros, pero se las puede encontrar también en ese pequeño acúmulo de tierra que juntan las ramas, ¿no? En las axilas de las ramas secundarias y terciarias de algunos árboles. Parece extraño, pero están ahí. Respecto de la simetría, como les comentaba, por lo general es bilateral, y la metamería es un fenómeno que se da en este grupo y tiene que ver con la repetición de unidades anatómicas a lo largo del eje del cuerpo. Esto significa que hay sistemas en el animal que lo atraviesan desde el extremo, desde un extremo a otro, desde la boca hasta el ano está atravesada por algunos aparatos y sistemas, pero en la mayoría de ellos hay una repetición de órganos que se van dando, ¿sí? Eso significa metamería, o sea, el cuerpo está dividido en segmentos. Ojo lo que estoy diciendo, es segmentos. Un segmento está determinado por una división del cuerpo que tiene tabiques que lo dividen. Es diferente a la, digamos, pseudosegmentación que ustedes lo vieron en el caso de las tenias, en los platelmintos. Las tenias, con cada uno de los estróbilos, parece que estuvieran divididos en segmentos, pero son en realidad pseudosegmentos porque no se corresponden con un tabique divisorio y con una metamería. Este concepto tiene que quedarles bien claro. ¿Qué es una segmentación y qué es una pseudosegmentación? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda al respecto? En el caso de que ustedes vieron el cuerpo de una tenia dividido en una serie de estróbilos, como si fueran segmentos, pero realmente no lo son. Para hacer un segmento tiene que ser metamérico, o sea, tiene que albergar una determinada cantidad y tipo de órganos que se repiten en cada uno de ellos. Y además tiene que estar dividido por tabiques, o sea, que permiten individualizar cada una de las partes del cuerpo. Eso es un segmento, ¿sí? Por eso dice que afecta a las capas embrionales, mesodérmicas y ectodérmicas, ¿sí? Bien. El cuerpo, por lo general, está dividido en una cabeza o acrón, un soma o cuerpo y un pigidio o cola. Esa larva trocófora tiene zonas que la distinguen perfectamente en epífera o prototroco y en una hipófera. ¿Cómo lo vamos a ver mejor? Bueno, ya vamos a llegar al esquema que le pusimos.
El esqueleto actúa como un esqueleto hidrostático gracias a la presencia del celoma y al líquido celomático que mantiene turgente el cuerpo del animal, ¿sí? En realidad, el nombre del filum, o sea, anélida, tiene que ver con esa especie de anillación corporal que lo vemos perfectamente, sobre todo en el caso de los poliquetos y de los oligoquetos. En el caso de los hirudinios, que es el otro grupo, lo que vamos a ver es una pseudo anillación. Ahora cuando lleguemos al grupo lo vamos a analizar un poco mejor. Bien. Presenta una musculatura longitudinal, circular y visceral, pero también hay musculatura especializada como musculatura oblicua y musculatura dorsoventral. En la pared del cuerpo lo que podemos observar, sobre todo hay una acción conjunta entre los músculos del cuerpo, el líquido del celoma y la contracción de los mismos, de los músculos, que hace que se convierta en una especie de esqueleto hidrostático. Tiene un sistema vascular muy bien desarrollado, ya lo vamos a ver con más detalle cuando veamos circulatorio. Septo y peritoneo ya hablamos. La respiración se lleva principalmente a través de la pared del cuerpo y de branquias. El sistema nervioso está formado por un cordón nervioso ventral, que es único o doble, dependiendo del grupo del que estemos hablando. Un aparato digestivo completo. Cuando hablamos de aparato digestivo completo, hablamos desde boca, pasa a una serie de especializaciones que tiene el tubo digestivo, sobre todo en las lombrices, lo van a ver con más detalle. Tiene un buche, una molleja, que actuarían como estómago, luego el intestino y el ano. La digestión es de tipo extracelular. Todo esto que estamos viendo, abuelo de pájaro, se trata bien, con mucho más detalle en cada una de las clases, especialmente la de circulatorio, excretor, reproductor. Así que por ahora lo que estamos haciendo es caracterizarlo a modo de término simplemente para que sepamos que la excreción está dada por metanefridios y protonefridios, por ejemplo, de la reproducción, bueno, que hay gónadas, inductos, y hay otras que sí, que son evacuadas por ductos celómicos simples o especializados, para que ustedes tengan en cuenta simplemente. Todo esto se desarrolla con mucho más detalle en cada uno de los temas. Esto para que vean la organización general de los caracteres. Lo que tienen aquí es el sistema circulatorio en la parte dorsal, en la parte ventral el sistema nervioso con ganglios en cada uno de los segmentos. Esto es una vista desde arriba, dorsalmente, para ver las partes del cuerpo. Y esto es un corte de la pared del cuerpo, donde se ven los paquetes musculares, que es esto que le estoy señalando aquí, el intestino, el vaso dorsal, la cadena ganglionar ventral y este espacio que está aquí, que ya es el espacio celómico, ¿no? Esto que está aquí es el peritoneo, que recubre la pared del cuerpo y también recubre, en este caso, a los órganos, ¿sí? Aparece como una especie de pequeña granulación aquí en el dibujo, en el esquema. Eso es el peritoneo. Y esto es el tabique, que está dividiendo a cada una cada uno de los segmentos del cuerpo. Aquí lo ven con más detalle. Disculpe, profe, Sí. ¿podría explicar qué es el peritoneo otra vez? No entendí. Esto que están observando aquí es lo que recubre la cavidad secundaria o celoma. ¿Ves esta capita como de células individuales aquí? Sí, sí. Así. Yo te marco el recorrido. Acá está cubriendo la pared del cuerpo, recubre a la masa muscular, baja por el tabique divisorio
y cubre el órgano. En este caso estamos viendo el intestino. ¿Sí? El peritoneo es una capa de células. Nosotros tenemos peritoneo. En cada uno de nuestros órganos tenemos cubierto con esta capa celular. ¿Sí? Que a su vez está aislando el órgano, ¿sí? No lo mantiene suelto, no lo mantiene aislado dentro del cuerpo del animal, sino que está delimitando este espacio que está aquí, que es el espacio celómico. Ella es una cavidad secundaria que va a albergar al resto de todos los otros órganos. Acá está el sistema excretor, también cubre el sistema circulatorio, sistema digestivo. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, profe. Muchas Bien. gracias. No, de nada. Seguimos. Esta es un modelo anelidiano, se llama porque comprende al acrón, acrón o cabeza, el soma o cuerpo y el pigidio o cola. Este es el modelo que se mantiene en todos los anélidos, por eso se denomina modelo anelidiano. Para mostrar de nuevo en qué consiste un septo o tabique, que es esto que está aquí. ¿Sí? El peritoneo, la estructuración interna que vamos a encontrar, sistema tubular, a diferencia de otros que ustedes vieron, vermiforme, casi todos ellos, casi todos los anélidos tienen esta forma. Casi siempre se utiliza este modelo que responde a una lombriz de tierra o a un poliqueto para ejemplificar un poco todas las partes que ustedes están viendo aquí en el corte. ¿Sí? Una representación de la larva trocófora con un acrón, epífera, la parte que le sigue al acrón, y la parte inferior o hipófera que lleva el pigidio. La evolución de la larva, desde esta forma, que es la forma más primitiva, digamos, por decirlo así, la forma original de la larva, evolucionando hasta la forma que le da origen a la forma del cuerpo de un anélido. Aquí lo van a ver con un poco más de detalle las distintas formas que tienen, las partes, y qué es lo que estamos observando dentro de la larva, en la estructuración general. A través de esto ustedes pueden ver que ya va desde la forma larval adquiriendo la forma muy primitiva, pero adquiriendo la forma de lo que va a ser el futuro anélido, ¿no? Estas son las estructuras que se logran ver de alguna manera en esa larva original. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Porque vamos a entrar esta es la parte general, vamos a entrar a desarrollar ahora cada una de las clases del grupo de anélidos. Fíjense cómo en un estado avanzado del desarrollo de la larva, cómo ya empiezan a aparecer estructuras que van a ir dando origen a el cuerpo del anélido, con toda su estructuración, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? Escucho. Disculpe, profe, ¿qué es la prototroca y la telotroca que dice ahí? Son distintas partes constitutivas que van a dar origen después
a una serie de, digamos, a un par, aquí lo pueden ver ustedes, a un par de bandas de cilio, ¿sí? Acuérdense que la característica principal de esta larva es la conformación de esta banda ciliar que tiene, que se observa aquí. A ver si lo podemos ver en la anterior diapositiva. ¿Ven? Esto que está aquí tiene que ver con eso, que es una característica propia de la larva. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Pasamos a la clase poliqueta o poliquetos. Estas son algunas de las características. Fíjense que hay una limitación en el tamaño, en el diámetro, y una característica común a todos ellos que es la presencia de parapodios. Ya vamos a ver bien de qué se trata el parapodio, que es lo que le caracteriza al grupo, digamos. Estas son otras características. En realidad, aquí yo les presento como dos grupos, el grupo de los errantes y de los sedentarios. Actualmente, para algunos autores, estas ya pasan a ser categorías taxonómicas a nivel de clase errantia y de clase sedentaria. Nosotros todavía lo vamos a considerar así por una cuestión de tradición, de mantener una taxonomía tradicional por ahora. No estamos en condiciones de innovar mucho en este sentido, así que lo vamos a tomar como dos grupos, el grupo de los errantes y el grupo de los sedentarios. Las especies son estrictamente pelágicas. ¿Qué significa que sean pelágicas? ¿Ustedes tienen idea de eso? Los escucho, chicos, me gustaría que por ahí participen o lo que sepan aporten. Nadie los va a retar si se equivocan, hablen. ¿Sí? ¿Puede ser que sean de aguas marinas o algo así? Sí, correcto. Estamos hablando de mar, de océano, digo. Pero el término pelágico hace referencia a toda parte del mar o del océano que no está en relación a la plataforma continental, digamos. O sea que estamos hablando de un sector del mar, digamos, un sector marino, un poco más alejado de la costa y de la plataforma, a eso se refiere. Hay muchos que los vamos a encontrar que se están arrastrando en la costa sobre piedras, debajo de las piedras, en las conchillas. Hay excavadores activos en la arena que son muy preciados y son muy, digamos, buscados por los pescadores porque son verdaderas, como le llaman ellos, carnada, que utilizan para la pesca. Bueno, esos son los que se entierran en la arena y en el fango. Y después están los que viven fijos a tubos, ¿sí? Acá tenemos que diferenciar que dentro de los errantes tenemos que son aquellas especies que son excavadoras, tubícolas, horadadores, simbiontes, parásitos y comensales. O sea que es una gran variedad de modos de vida, ¿sí? A diferencia de los sedentarios, que son excavadores y tubícolas. El término tubícola, solo aquí ubicado dentro de los sedentarios, nos está hablando de una forma que viven fijas a los tubos. Aquí estamos hablando, dentro de los errantes, estamos hablando de tubícolas que tienen la capacidad de salir del tubo, abandonar el tubo periódicamente y luego volver de nuevo
a refugiarse en el tubo. La misma forma de ellos nos va a dar la pauta de qué grupo estamos hablando. Estos son los errantes, los que andan sobre el sustrato, debajo del sustrato, enterrándose, viviendo ocultos de alguna manera. Fíjense, a diferencia de los verdaderos tubícolas que tienen esta forma tubular, con grandes modificaciones, sobre todo a nivel de la parte anterior del cuerpo, que aparecen como verdaderos plumeros. Fíjense que la diferencia entre ambos grupos es muy notable. Para considerar a los errantes tenemos que ver estas características que son propias de ellos, que tienen un prostomio, que es este primer segmento que está aquí, tienen un peristomio o segundo segmento del cuerpo, que son los que sufren mayores diferenciaciones, tienen características muy propias. Hay cirros peristomiales, hay una faringe que está evertida casi permanentemente en búsqueda de las presas, con un par de mandíbulas, con dentículos, con palpos sensoriales, que son palpos prostomiales, son palpos que dependen del prostomio, y las estructuras que le dan el nombre, la característica principal es el parapodio. Ahí lo tienen ustedes. Esto es un parapodio, lo que pueden observar aquí. Es un parapodio que está dividido en dos lóbulos, en un lóbulo dorsal, que es el notopodio, y en un lóbulo ventral, que es el neuropodio. ¿Sí? Esta es la constitución típica de un parapodio de un poliqueto. ¿Sí? Ya vamos a ver que las conformaciones corporales son distintas en cada una de las clases que vamos a ver. Presenta paquetes de sedas o setas, ustedes ven aquí, que parten de una estructura que se denomina acícula. Hay músculos parapodiales que permiten el movimiento de estos parapodios. Ahí lo ven con un poquito más de detalle. Existe un cirro dorsal, que es esto que está aquí, pequeño, una pequeña carnosidad digitiforme que tiene en la parte dorsal del notopodio, y que es fundamental a la hora de la transformación. Se pueden llegar a transformar en órganos respiratorios o branquias. Ya lo vamos a ver luego cuando veamos el sistema respiratorio, cómo es el sistema respiratorio en los invertebrados, tocamos con especial detalle esta parte, digamos, ¿no? Cuando hablamos de sedas o quetas, estamos hablando de ciertas especializaciones, como ustedes pueden ver aquí, que no todas las setas o sedas son iguales. Hay variantes en cada uno de los grupos. Lo importante es que tengamos en cuenta para qué sirven o cuál es la función de las quetas, ¿no? Fundamentalmente están relacionadas a la locomoción, a la excavación y a la sujeción del animal a las paredes del tubo. Y sobre todo eso, en aquellos que son sedentarios tubícolas permanentes, es fundamental la presencia de la queta para sujetarlos a la pared del tubo, para que puedan deslizarse parcialmente o para que vivan fijos. Y hay otros que tienen quetas que son tubulares, que son quebradizas, y a medida que se van rompiendo, que se van quebrando, van eliminando sustancias venenosas. Es una característica muy particular de ciertos grupos. Volvemos al cuadro de poliquetos sedentarios con las dos características. Hay excavadores que son sedentarios, en el caso de arenícola y de anfitrite. Estos arenícolas se introducen en el sustrato, vive dentro de esta especie de tubo que está tapizado con una sustancia mucosa que el mismo animal secreta,
¿sí? Llega hasta un determinado punto, que es este que está aquí, ¿sí? Hace una serie de movimientos circulares y de pistoneo hacia arriba y hacia abajo, que hace que la capa de arena que está por encima vaya cayendo hacia el interior de este tubo. Obviamente que se alimenta de la misma arena que va cayendo, filtrando internamente, separando la sustancia orgánica que le va a servir de alimento de todo aquello que queda como desecho, ¿eh? Que es esto que ustedes ven aquí. Esta es una superficie, una playa que está invadida de arenícola marina. Es un animal muy preciado, muy preciado por los pescadores. Cuando los pescadores llegan y ven esto, observan, tienen una especie de paleta de madera de casi 1 metro de largo, que lo introducen aquí al lado de este montículo de arena que ya pasó por el cuerpo del animal, lo introducen dentro del sustrato e inmediatamente lo sacan como una pala para poder extraer el animal. Que vendría a ser arenícola, para la pesca marina es el equivalente a la lombriz de tierra nuestra para la pesca que hacemos nosotros acá en el río, ¿no? Esto es otro poliqueto excavador sedentario. Se denomina gusano espagueti justamente porque toda la parte superior, todas las modificaciones tentaculares que tienen, parece un acúmulo de fideos, ¿no? Por eso se le denomina vulgarmente gusano espagueti. Vive enterrado, puede llegar a salir parcialmente del tubo para luego regresar nuevamente. ¿Cuáles son las ventajas que ofrece el tubo a estos excavadores tubícolas? Lo abastece de agua limpia y de oxígeno, pero fundamentalmente es un escondite de acecho, o sea que al animal no se lo ve prácticamente hasta el momento que sale bruscamente a cazar una presa. Puede estar constituido de proteína, de arena cementada con sustancias orgánicas tipo moco, granos de arena que también están embebidos en ese moco, membranas pergaminadas y lo más interesante que ha permitido el registro fósil a lo largo del tiempo son aquellos que tienen carbonato de calcio en su estructura. Estos son los tubícolas errantes, tienen esta forma. Ustedes lo van a ver en el trabajo práctico, un ejemplo que mostramos porque tenemos el material para ver, que son los eunícidos y los nereidos. Creo que lo que nos está quedando es nerei. ¿Está clarita en línea? Sí, acá estoy, Henry. Lo que tenemos, los que nos quedaron son nereidos, ¿no? Creo que Nereidos. eunícidos no. El eunícido está en el bioplástico, así que también lo ven. Ah, ya. Sí, Bueno, sí, también ven. listo. Ahí se puede apreciar mucho mejor. Este es el extremo anterior, como pueden ver ustedes aquí, los tentáculos prostomiales y peristomiales. Toda esta parte está representando esta primera parte o parte anterior, los parapodios, y la parte final o pigidio o cola, ¿sí? Este es el ejemplo que habitualmente observamos en el trabajo práctico. Ahora lo van a tener que observar así, desde un esquema, digamos. Esto es un eunicio también, con esta característica. Fíjense cómo está parcialmente saliendo del tubo, es esto que está aquí, saca esta parte anterior del cuerpo para poder cazar, y una vez que caza su presa, vuelve a introducirse dentro del tubo. Un poquito para que ustedes vean cuál es la actitud
de acecho porque solamente las partes anteriores del cuerpo pueden asomarse, lo cual pasa completamente desapercibido por los pececitos que andan por el lugar, hasta que bruscamente sale como de una manera bastante llamativa por la velocidad que tiene al salir, atrapa a la presa y vuelve a meterse dentro del tubo. Esa es digamos, un comportamiento muy común de los nereidos y de los eunícidos, que son los que viven así, cazando de esta manera prácticamente sorpresiva. Otros que tienen características miméticas logran ocultarse bastante bien con todo lo que tienen en el medio, con algas, con palitos, con conchillas, parece un tubo bastante ornamentado. Otros que tienen forma de, como si fueran cañas de bambú, entonces se denominan gusanos bambú. Así es como se los ve saliendo a todos juntos del sustrato. Otros que tienen los primeros segmentos adaptados para formar un opérculo o tapa o tapón del tubo. No es otra cosa que la modificación de los primeros segmentos. Estas son las estructuras que forman en la costa marina. Fíjense cada una de estas entradas, cada uno de esta especie de pequeña entradita es el lugar donde vive el gusano. ¿Sí? Están ubicados uno al lado de otro, y esto es lo que observamos en la costa marina, como si fueran verdaderas rocas, pero no son rocas, sino son justamente los acúmulos que forman a orillas del mar. Ahí viven en forma permanente, así de esta manera. Este es el gusano cuando se lo saca, este es el opérculo. Si hacemos un corte, esta es la manera en que están distribuidos dentro de esa estructura. Otro que se mimetiza con todo lo que tienen alrededor, sobre todo restos de valvas que están sujetas, que lo sujeta al tubo mismo. Y estos son los verdaderos tubícolas sedentarios. Los verdaderos tubícolas. Fíjense la modificación que presenta la parte anterior del cuerpo. Justamente se denominan gusanos plumeros por eso, ¿no? Se denominan radiolas, ¿sí? Y es toda la parte anterior del cuerpo que está muy modificada para poder alimentarse por filtración. No tienen opérculo, pueden ocultarse totalmente dentro del tubo, luego salir y desplegar nuevamente la parte anterior del cuerpo. Esto es lo que representaría, entre comillas, representaría el prostomio, sumamente modificado para poder filtrar el alimento. Ahí esquemáticamente está dividido en radiolas. Cada una de estas estructuras es una radiola que a la vez está bipinada, o sea, dividida o conformada por una serie de hileras de subradiolas. El alimento por filtración cae o pasa el agua por aquí y las partículas quedan atrapadas prácticamente. Luego, esas partículas que son captadas a este nivel
son trasladadas hacia el interior, o sea, son trasladadas hacia la boca, hacia la parte anterior, representada por la boca. Hay una especie de filtración. Todas las partículas son traídas gracias a la radiola que está recorrida por surcos que tienen cilios. Todas las partículas pequeñas ingresan directamente a la boca. Y todas aquellas que son filtradas porque tienen un tamaño superior, partículas grandes, van siendo cementadas gracias a un moco, vamos aquí, gracias al moco que va siendo aportado por el saco ventral, que va juntando todas esas partículas gruesas que no han sido incorporadas por la boca como alimento, ¿sí? Van cementando y van armando esta especie de tira mucosa que lo van depositando en la parte anterior del tubo del animal para ir agrandando el tubo. ¿Se entiende cómo fabrican el tubo? De esta manera. Partículas gruesas que han sido filtradas, separadas de las finas que entran a la boca directamente, todas esas partículas gruesas, gracias al moco que va siendo adherido aquí en el saco ventral, van formando lo que va a ser el futuro tubo. Ahora, para que esto pueda darse, es fundamental que el animal gire sobre su propio eje. Y a medida que va girando, va depositando la capa de moco que fue cementado y así va fabricando su tubo. ¿Se entiende? Es una manera de alimentación indirecta por filtración. Este animal, a la vez que se alimenta, fabrica el tubo de esta manera. Fíjense cómo el pliegue ventral del collar actuaría como manitos, como pequeñas manitos, que van moldeando el cordón mucoso que se va formando aquí con las partículas gruesas y el saco ventral. Una vez que está formado, el animal gira sobre su propio eje y lo va depositando. Así va haciendo en forma permanente para ir agrandando y construyendo el tubo donde vive, digamos. En este caso, los serpúlidos tienen tubos calcáreos fijos a rocas. Esto le ha valido la capacidad de convertirse en verdaderos fósiles. Tienen un registro fósil por ser justamente tubos de carbonato de calcio. Y esto es lo que algunos ejemplos de lo que se han encontrado. Sobre todo Jurásico y Cretácico. Otro que forma pirórbidos que forman tubos de carbono. Ese opérculo que ustedes ven aquí es la modificación de uno de los tentáculos, que estaría actuando en cierta manera como una tapa o tapón cuando el animal ingresa dentro del tubo. Bueno, esta es el máximo por decirlo de alguna manera, el máximo de transformación del cuerpo de un animal, un poliqueto, que es Ketopterus, que se alimenta también por filtración. Hay una gran modificación del cuerpo en parapodios en forma de abanico, otros que tienen forma de pistón y otros que son parapodios aliformes. ¿En qué consiste cada una? ¿Cuál es la función de cada uno de esos parapodios? El aliforme es el que va a formar un saco mucoso con las partículas que van ingresando. Los parapodios en abanico pulsan el agua hacia el interior, hacia el saco,
el saco mucoso va a adherir las partículas que ingresan con el agua y va a formar, en definitiva, en la copa alimenticia, que es un lugar especial donde se forma el bolo alimenticio, que va a ser luego llevado por el surco ciliado hasta la boca. O sea que las partículas que entran junto con el agua no van directamente a la boca, no se alimenta de esa manera. Estos parapodios que están aquí son los que actúan impulsando a que el agua ingrese al cuerpo del animal. Estos parapodios aliformes son los que forman la membrana mucosa llena de partículas, que ahí las partículas quedan atrapadas, que es esto que ustedes están observando aquí, el saco mucoso. O sea, el agua ingresa, no va a la boca, va a formar el saco mucoso, todas las partículas que entran con el agua. Luego el saco mucoso se contrae, es como que se achica, llevando todas las partículas que tiene aquí en su pared de formación, lo va y lo concentra en este punto, en el cáliz alimentario. Se vuelve a formar otro saco mucoso, vuelve a hacer lo mismo, se contrae, digamos que concentra las partículas en este punto. Va a llegar un momento en que este pequeño bolo alimenticio que ustedes ven aquí en el cáliz va a tener un determinado tamaño que le va a permitir ascender por este tubo que está aquí, por este surco dorsal que es ciliado, que lo va a ir arrastrando de a poquito, va a ir siendo empujado por los cilios hasta llegar a la boca. ¿Se entiende? No hay una incorporación directa de las partículas a la boca. Primero se tiene que formar toda esta forma de, digamos, de concentración de las partículas para que se forme un bolo alimenticio. Y después recién ser conducido el alimento por el surco ciliado hasta la boca. Es un mecanismo sumamente complejo de alimentación, pero es la manera en que evolutivamente se ha desarrollado este modo, digamos, de alimentación, de nutrición de este animal. Se nutre de esta manera. Y la alimentación es por filtración. Bueno, tenemos poliquetos simbiontes, tenemos poliquetos comensales, parásitos. Esta es la forma que tienen, un cuerpo sumamente modificado. Viven sobre otros animales, sobre ostras, por ejemplo, que terminan excavando, por eso son oradores, excavan sobre las ostras, sobre la valva, hasta llegar al animal. Se alimenta de ellos, obviamente. También sobre corales, no solo sobre ostras, tienen esta forma sumamente modificada. Un simbionte que vive en la cavidad del manto de los bivalvos, también muy, muy modificado, pero se puede notar aquí el parapodio y el paquete de quetas. Aquí también se puede ver bien. Estamos hablando de organismos sumamente modificados, ¿eh? Estos polinoides son los que tienen quetas, que son huecas y están en su interior, tienen sustancias venenosas. Son capaces de transmitir esas sustancias venenosas cuando se rompen. Cuando se ven agredidos, pueden actuar de esta manera. Y son además comensales. Y esto que es quizás lo máximo en transformación corporal, que es un endoparásito que vive en el celoma de otros poliquetos, ¿sí? O vive como ectoparásito de
anguilas marinas. Esto que está aquí representa los parapodios. Esta es la parte anterior del cuerpo, lo que vendría a representar el prostomio, con una boca suctora y el extremo posterior opigidio. Hasta ahí, chicos. ¿Preguntas? ¿Cómo van, chicos, hasta ahora? Aunque sea en el chat. A ver si van siguiendo la clase. De hecho, que esto que les acabo de presentar tiene que representar para ustedes una guía de estudio. No se queden con los conceptos y con las que son muy acotados de todo esto que les di, sobre todo esta parte que es muy interesante. Estos merece ser leído y tratado con un poquito más de detalles, que ustedes lo pueden encontrar en cualquier libro. La biología y la ecología de estos animales es sumamente interesante. Ustedes, por eso les digo que la clase les tiene que servir como una guía para ir al libro o artículos que les puedan ilustrar mejor. ¿Sí? Lo que uno les puede comentar en clase, ahí no tiene que agotarse el dato, tiene que ser simplemente una manera de saber dónde ir a buscar y qué buscar. ¿Sí? Bueno, pasamos a los oligoquetos. Lombriz de tierra, ejemplo más típico, digamos, por decir así, pero no tenemos que quedarnos con ese concepto de que la representación de oligoquetos tiene que ver con la lombriz de tierra. ¿Por qué? Porque hay también oligoquetos acuáticos que son pequeños, un tamaño pequeño, de quetas más largas que las lombrices de tierra, que están agrupadas encima en paquetes y que viven en nuestras lagunas y charcas de agua dulce. ¿Sí? Tienen un clitelo, como dice ahí, un clitelo inaparente. ¿Qué quiere decir eso? Que el clitelo existe, pero que va a aparecer únicamente en ciertos y determinados momentos, sobre todo en aquellos que tienen que ver con la reproducción del animal. Oligoquetos terrestres, ahora sí estamos refiriéndonos específicamente a las lombrices. Tiene un prostomio que es eversible, o sea que puede salir y puede entrar. No tiene apéndices sensoriales, no tiene prostomio, no tiene palpos prostomiales ni peristomiales, es simplemente una prolongación carnosa. ¿Sí? ¿Qué otra cosa los diferencia de los demás? Y que no tienen parapodios. ¿Sí? Tienen poros dorsales que comunican el celoma con el medio externo. Son aberturas que se encuentran en la parte dorsal del cuerpo que van a poner en comunicación la parte interna del animal con el exterior. Las quetas son muy cortitas y por lo general en número de 8 que están agrupadas en los segmentos. ¿Sí? La posición de las quetas, la longitud y la posición nos está determinando a veces el tipo de familia de la cual se trata. ¿Sí? Hay dos familias que tienen importancia y tienen que ver justamente con la cantidad de quetas y de qué manera están agrupadas en el cuerpo del animal. Las quetas están originadas en lugares específicos, en la pared del cuerpo. El critelo está presente siempre y sirve para el apareamiento, como habíamos visto hoy, y para la formación del capullo o cocón. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que el clitelo, a diferencia de otros que vamos a ver, es siempre presente
es porque el animal lo tiene visible en todo momento, sea o no el momento de reproducción. Sea o no el momento de reproducción, está siempre presente. Y básicamente, si tuviéramos que establecer una diferencia puntual entre lo que vimos de poliquetos, tenemos que hay una presencia de clitelo, lo cual no había en los poliquetos. Hay un hermafroditismo, que es más bien, está bien representado en este grupo. En el caso de los poliquetos, la mayoría no son hermafroditas. Hay ejemplos de hermafroditismo, pero no la mayoría. Hay una formación de capullo para albergar a los huevos, que no existen en los poliquetos. Ausencia de parapodio, que es la característica principal de los poliquetos. Y las gónadas están restringidas a pocos segmentos del cuerpo. Esto es básicamente el criterio diferencial que existe entre un grupo y el otro, entre una clase y la otra. ¿Qué distribución ecológica tiene el hábitat? Son buenos indicadores de contaminación de aguas, sobre todo aquellas especies que son acuáticas. Ya vamos a ver que hay todo un grupo de oligoquetos acuáticos. Hay especies, como les comentaba hoy, arborícolas, que viven en el humus de las axilas de hojas y ramas de algunos árboles. Hay otras que viven en bromelias y otras epífitas. Estas son las dos familias que les comentaba, Lumbricidae y Megascolecidae, que tiene que ver con la cantidad, con la distribución y con la longitud de las quetas, ¿sí? Por lo general en la familia Megascolecidae tienen quetas a lo largo de todo el cuerpo. O sea, tienen quetas que circunda todo el cuerpo del animal en cada uno de los segmentos. Pueden haber hasta 700, el número de 700 se han llegado a contar en un metro cuadrado de suelo agrícola. Sumamente importante por la cantidad, por la biomasa que están aportando en el suelo, ¿sí? La característica es el desarrollo en suelos ácidos y ricos en materia orgánica. ¿Esto qué significa? Que en aquellos suelos que están limitados de materia orgánica, suelos de características desérticas o semidesérticas, no van a haber lombrices porque están restringidas a esta característica, a la presencia de materia orgánica, que es de lo cual van a alimentarse fundamentalmente. Por lo tanto, en lugares donde no existe esta característica, la distribución está limitada. No vamos a encontrar lombrices, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que hacen en el suelo? En realidad, lo que hacen es agrietar el suelo completamente. Se mueven permanentemente de arriba hacia abajo, hacia el costado, ¿sí? Y en ese movimiento van haciendo galerías que van siendo tapizadas permanentemente. Las actividades fundamentales que realizan, por lo cual tienen importancia, son el drenaje del suelo, la aireación del mismo y la mezcla y el batido. Actualmente existe como una especie de competencia, por decirlo de alguna manera, de las lombrices con otros artrópodos que viven en el suelo, como el caso de las termitas, que ambas pueden llegar a desarrollar este tipo de acción sobre el suelo, ¿sí? Un suelo bien drenado es un suelo bien aireado, es un suelo óptimo para cualquier tipo de emprendimiento agrícola, y la mezcla y el batido que hacen las lombrices es sumamente interesante porque van a llevar suelo superficial hacia la parte más profunda, lo van a mezclar, lo van a enriquecer con materia orgánica,
con la misma materia de sus excrementos, digamos, que son ricos en materia orgánica, y toda la parte inferior del suelo que está siendo enriquecido, luego es llevado otra vez hacia la parte superior. O sea, esa es la mezcla y el batido que hacen estos invertebrados, y por eso son sumamente interesantes. Son muy preciados en cualquier tipo de suelo. Altamente beneficiosos, ¿no? Por supuesto. Simplemente para que vean la permanencia del clitelo, ubicado en la mitad anterior del cuerpo. Un extremo anterior con la boca y el prostomio, el anillamiento del cuerpo y la parte final, pigidio o cola, donde se encuentra el ano, ¿sí? Bueno, aquí para que vean un poco las estructuras, las partes, los segmentos, el celoma, la pared del cuerpo. Esto que yo les estoy comentando lo van a encontrar en cualquier libro de invertebrados, ¿sí? O en cualquier libro que hable específicamente de los oligoquetos terrestres, ¿sí? También para ver un poquito las partes del cuerpo y algunas estructuras internas. Esto es lo que encontramos. Y esto, si hacemos un estudio un poquito más detallado de las distintas partes del cuerpo, como vamos a encontrar los surcos que tienen que ver con la parte reproductora, por supuesto. Los gonoporos femeninos, acuérdense que son hermafroditas, tienen ambos sexos. Gonoporo femenino, el masculino, el clitelo. Ahora cuando veamos la parte reproductiva, la parte reproductora, vamos a ver en qué consiste la unión de dos lombrices y la acción que ejercen estas estructuras especializadas, que es el clitelo justamente, ¿no? ¿Cómo actúa? ¿De qué manera? Fíjense que esto lo que nos está mostrando también es la longitud, la escasa longitud que tienen en la mayoría de las especies las sedas o quetas de las lombrices, ¿sí? Se distribuyen de a pares en cada parte del cuerpo, cada parte lateral del cuerpo, de a pares, y son muy pocos, son cortas, setas cortitas. A diferencia de los oligoquetos de agua dulce, donde las quetas son mucho más largas y están agrupadas. Esta es, digamos, cómo se encuentra a nivel de la cutícula. La seda tiene, o queta tiene sus propios músculos protractores. Se forman en una estructura particular, propia, que es el saco cetígero, que es esto que está aquí. Es lo que le da lugar a la formación de la queta, ¿sí? Y los músculos propios de la pared del cuerpo de la lombriz. Este es un caso muy especial, único hasta ahora, que es la lombriz gigante australiana, que puede alcanzar a medir hasta 3 metros de longitud. ¿Sí? Le puse como para que vean como una curiosidad, digamos, las lombrices no son tan grandes, por lo general tienen un tamaño determinado, están en el orden de los 15 centímetros como máximo las nuestras, y lo que se denomina miñoca, que las encontramos en la zona de emisiones, que pueden llegar a alcanzar hasta 30 y 40 centímetros de longitud. Esto es una excepción, digamos. Hasta ahí.
¿Preguntas? ¿Quieren tomarse unos 5 minutos para descansar un ratito, hacer algo y continuamos dentro de unos minutitos? Hablen o escriban, chicos. No sabemos si se durmieron, si están... Bueno, profe, dicen. Bueno, Renueven el agua del mate y vuelvan. exacto. Reiniciamos en 5 minutos. ¿Sí?